Buenas tardes a todas y a todas a la cuarta conferencia de este semestre en la serie de conferencias caribeñas del Instituto de Estudios del Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales en el recinto de Río Piedras. Mi nombre es Jorge Giovanetti, director interino del instituto, y a nombre del personal docente, no docente y los estudiantes que trabajan con nosotros, le damos la bienvenida a todas y a todas a esta conferencia. En la tarde de hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora Melody Fonseca Santos con su conferencia titulada Convirtiendo al otro haitiano, y va a tener unos comentarios de la profesora Mari Cruz Soto, que nos acompaña desde la Universidad de Nueva York, NYU. Así que voy a presentar a ambas presentadoras, valga la redundancia, para que luego la doctora Fonseca nos deleite con su presentación, seguida por los comentarios de la profesora Cruz Soto y luego una sección de preguntas. La doctora Melody Fonseca Santos se doctoró en Derecho y Ciencia Política con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid en el 2016. Tiene un máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, también por la misma universidad, y un bachillerato en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez. La doctora Fonseca Santos es coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO, Red de Géneros, Feminismos y Memoria en América Latina y el Caribe, y es coproductora y comoderadora del programa Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, que se transmite por Radio Universidad de Puerto Rico. Ha sido investigadora visitante en distintos centros internacionales, como la Universidad de California en Berkeley y NYU, y también ha sido investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, e investigadora visitante y docente en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Durante los pasados años fue docente en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde colabora con nosotros como investigadora a cargo de la revista Caribbean Studies en el Instituto de Estudios del Caribe. Sus intereses de investigación son teoría de relaciones internacionales, política exterior de Estados Unidos hacia Haití, estudios feministas y estudios postcoloniales y decoloniales. Ha publicado varios artículos en revistas académicas como Millennium, Journal of International Studies, Interventions, International Journal of Postcolonial Studies y la revista Foro Internacional y Relaciones Internacionales, entre otras. También ha escrito varios capítulos en libros editados y junto a Tito Mitjans y Georgina Rodríguez coordinó el libro titulado Memoria y Feminismos, Cuerpo, Sentipensares y Resistencias, que se publicó en el 2022 por la prestigiosa editorial mexicana Siglo XXI. La comentarista del día de hoy es la profesora Mari Cruz Soto, que es una historiadora interesada en el funcionar de imperios y regímenes coloniales, así como las luchas por subvertir y sobrevivirles. Su trabajo se enfoca en la isla de Vieques, Puerto Rico, y en cómo el régimen colonial ha marcado a la comunidad viequense. Ella explora cómo la larga historia de desplazamientos y otras intervenciones violentas en la isla han asegurado la existencia de una comunidad vulnerable e indómita. Sus más recientes publicaciones se adentran en prácticas reproductivas y en indigenismo rebelde bajo el colonialismo militarizado en Vieques y han aparecido en revistas como OPSIT, revista del Centro de Investigaciones Históricas, NACLA, Report on the Americas, y Meridian's Feminism, Race and Transnationalism, entre otras. Además, está terminando un libro sobre la evolución del régimen colonial y de comunidad en Vieques. Cruz Soto también forma parte de la Junta Directiva del Archivo Histórico de Vieques y de la Colmena Cimarrona, organizaciones dedicadas a la preservación de la historia de la comunidad viequense y a lograr su soberanía alimentaria. Mari Cruz Soto hizo su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y su doctorado en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, y actualmente ofrece clases en NYU. Le damos la bienvenida a ambas y le damos la bienvenida a la doctora Fonseca para que nos dé su presentación. Gracias y muy amables. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Buenas tardes a todas y todos.
Primero que todo, quiero agradecer a los colegas del Instituto de Estudios del Caribe por invitarme a participar de este ciclo de conferencias. Para mí fue un honor formar parte de los investigadores del instituto, pero sobre todo el poder seguir presentando mis investigaciones en este espacio. Quiero también agradecer profundamente a la doctora Mari Cruz Soto por aceptar leer y comentar mi texto. Para mí es un lujo tenerla como lectora de mi trabajo y agradezco mucho su acompañamiento en este proceso. Por último, quiero comentar, ¿verdad?, que parte de las reflexiones y análisis que voy a presentar en esta ponencia forman parte de un libro en el que estoy trabajando y que preliminarmente, muy preliminarmente, he titulado o he pensado titular como Securing the Caribbean Other, a Critical Discourse Analysis of the U.S. Racialized and Genderized Narratives on Happiness in Haiti and Puerto Rico during the early 20th century. Así que a lo largo de esta presentación, ¿verdad?, voy a estar dando pistas un poco del cómo estoy montando ese marco teórico que también parte de lo que son los estudios críticos de seguridad y un poco, ¿verdad?, pues las narrativas que he estado analizando hasta este momento. A ver, aquí con el PowerPoint. Bien. Este es el esquema de la presentación. Voy a iniciar con una breve reflexión, luego vamos a tener una introducción de, pues, ¿verdad?, un poco lo que fue el contexto de la intervención militar estadounidense en Haití. En esta ponencia no voy a entrar en los detalles de la intervención. Yo pues ya he presentado eso en otras conferencias, también he publicado algunos capítulos en los que recojo los detalles de la intervención, pero sí, ¿verdad?, voy a estar trayendo unos ejemplos y un análisis de unas narrativas que nos permitan por lo menos situarnos en tiempo y espacio. Voy a presentar también lo que son las preguntas de investigación, el marco teórico, la metodología y pues algunos análisis preliminares. Como reflexión inicial, me parece, ¿verdad?, importante comenzar teniendo en cuenta el día en el que nos encontramos. Desde luego, no es posible impartir una conferencia en la que se reflexionará sobre el entramado racial y de género de la colonialidad sin tomar en cuenta que todavía en la actualidad la narrativa hegemónica sobre el 12 de octubre apunta a un descubrimiento de sujetos pasivos detenidos en el tiempo o peor aún fuera del tiempo, fuera de la subjetividad y de la humanidad, y que existieron estos solo a partir de ser nombrados por el conquistador. Tampoco es posible presentar en esta conferencia un análisis sobre el Haití de principios del siglo XX, su lugar en el orden imperial y colonial, las dinámicas globales de racialización y securitización de su subjetividad y territorio, sin tener en cuenta el presente en el que estamos situados. Hace apenas 10 días, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución para permitir que el gobierno de Kenia lidere una misión especial para Haití con el propósito de detener la violencia criminal y las violencias de derechos humanos que afectan a este país con mayor profundidad desde que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en 2021. Si bien este no es el espacio para analizar detalladamente las circunstancias que han llevado a la crisis actual, la viabilidad o no de esta misión ni sus intenciones, quizás sí resulta importante insistir en que el cómo y el por qué se llegó a esta situación importan. Toca preguntarse, en primer lugar, cuáles son las oportunidades reales del Estado haitiano de recuperarse de esta crisis. Y toca preguntarse también cómo la trampa del Estado-nación inmerso en un orden global capitalista, liberal y racial limita las posibilidades de redención, que no emancipación, de la sociedad haitiana hacia proyectos políticos otros. La comunidad internacional ciertamente tiene una deuda profunda con Haití. La pregunta es si seguirá considerando que solo a través del lente de la seguridad es que se darán esas reparaciones. Ahora paso a la introducción de la ponencia. Desde el surgimiento mismo del Estado haitiano, las relaciones entre Estados Unidos y Haití estuvieron marcadas por una tendencia del último de proyectar sus fantasías e inseguridades hacia el recientemente independizado Estado negro. Como recogió Winter Jordan, en el contexto inicial de la Revolución de Haití, los estadounidenses estaban fascinados.
La prensa popular entretenía a sus lectores con historias de atrocidades horribles y proyectaba la imagen de Santo Domingo como hundido en un aterrador volcán de violencia, listo para erupción en cualquier momento. Para los norteamericanos, citando a Jordan, una rebelión de negros era suficientemente terrible, pero esto no tenía fin, una pesadilla arrastrada por años. Lo peor de todo es que los negros estaban siendo exitosos y por primera vez los estadounidenses podían ver cómo se veía una comunidad pata arriba. Haití, como sostiene Brenda Plummer, se volvió un anatema para las sociedades esclavistas. La frase "los horrores de Santo Domingo" connotaban la amenaza que significaba este giro en la relación amo-esclavo. Así, la producción de estereotipos sobre los haitianos transitó a lo largo del siglo XIX en el imaginario estadounidense dominante entre la exaltación y el rechazo, siempre comparándolos con sus iguales en el territorio estadounidense, con su pasado blanco y mestizo o con las prácticas del republicanismo y el liberalismo. En ocasiones se habla de los negros haitianos como orgullosos y refinados. En otras se les diferencia de los afroamericanos por no tener la influencia directa del tutelaje y enseñanza de la civilización que representaban los blancos estadounidenses. Y en otras se plantea la ruptura total de Haití con Francia en 1804 como un acto apresurado que exterminó todo lo civilizado que podía haber en la colonia. Como sostuvo Michael Dash, Haití parecía estar siempre en el caso extremo, sea un terreno virgen, un jardín de las delicias donde la raza negra puede comenzar otra vez, o el ejemplo más cercano e histriónico de la oscuridad continental africana. Esta construcción, desde luego, fue contestada desde la subalternidad. La negación ontológica del negro fue desafiada durante los acontecimientos de la Revolución Haitiana, donde los haitianos negros resignificaron la cuestión de qué es el ser a través de sus prácticas y sus discursos. De igual forma, a finales del siglo XIX, el intelectual haitiano Antenor Firmin, o Facman, cuestionaba, criticaba y refutaba una de las obras cumbres del régimen de verdad del racismo científico, el ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas de Gobineau. Además, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, el movimiento intelectual de la negritud planteaba rupturas y aperturas hacia una nueva ontología del ser. La cuestión del deseo-rechazo hacia Haití que señaló Dash se manifestó también a mediados del siglo XIX, cuando mientras que se debatía en el Congreso estadounidense si Haití debía ser reconocido como un Estado independiente, se diseñaba y planificaba una política de emigración de afroamericanos a Haití. Como ha documentado Plummer, Lincoln también fomentó la migración de cultivadores negros a Île-Vache, un islote perteneciente a Haití, y de igual forma el mismo gobierno haitiano llegó a promover la migración sistemática e individual, como fue el caso del presidente Fabre Jeffard, aunque este con fines de obtener mayor mano de obra para su modelo de plantaciones. En la década del 60, el gobierno estadounidense promovió asimismo un programa por el que pagaba $50 por persona a un concesionario estadounidense por establecer 50.000 hombres libres en Haití. El denominado Proyecto Haitiano se detuvo, sin embargo, cuando se descubrió que la compañía responsable del proyecto estaba explotando a 500 hombres enviados a Haití. En relación con este proceso migratorio, es interesante destacar los discursos que lo legitimaron. Según Plummer, el discípulo más articulado de un revivido movimiento de emigración a Haití a mediados del siglo XIX fue el afroamericano Theodore Hawley. Este entendía que los afroamericanos podrían progresar moral y materialmente en Haití y hacer contribuciones significativas a su país adoptivo. Su visión estaba, por tanto, fuertemente influenciada por el orden discursivo de la época, al asumir que el negro estadounidense iba a civilizar a Haití, modernizarlo técnicamente, elevarlo espiritualmente y ubicarlo en la vanguardia del movimiento mundial para mejorar y elevar la raza negra. En este sentido, Plummer recuerda que existía incluso entre los negros estadounidenses que se posicionaban a favor de Haití cierto rechazo y exclusión de las instituciones y prácticas de la sociedad haitiana, razón por la que defendían la occidentalización de la población haitiana para así poder elevar el nivel de la raza. Ya para inicios del siglo XX, el contexto político haitiano era sin duda complejo. Entre 1888 y 1915, ningún presidente haitiano había terminado su mandato y 7 fueron depuestos o asesinados entre los años de 1911 a 1914. Para entonces,
Francia y Alemania intentaban imponer una reestructuración de la deuda haitiana que permitiera a bancos de sus países gestionar la banca nacional. No obstante, Estados Unidos exigió formar parte de ese rescate cuando dos de sus bancos, el National City Bank y el Speyer Company, entraron al sistema financiero haitiano. Hacia 1911, la Banca Nacional de Haití estaba ya en manos estadounidenses y no francesas como había ocurrido hasta entonces. El capital estadounidense presente en Haití había aumentado con varias compañías de construcción de infraestructura, especialmente ferroviaria. En medio de esta situación, el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, dio la orden al secretario de Estado, Robert Lansing, de intervenir militarmente en Haití. Finalmente, el 28 de julio de 1915, la Marina de Guerra estadounidense desembarcó en Puerto Príncipe e inició oficialmente la ocupación de Haití. Esta ocupación duró 19 años y tuvo el propósito de mantener la estabilidad regional y la seguridad de las fronteras estadounidenses a través de una política civilizatoria, modernizadora y desarrollista, que incluyó la reestructuración y el entrenamiento del ejército haitiano, así como la construcción de infraestructuras estatales y la intensificación de la producción capitalista de la tierra. Inicialmente, los oficiales estadounidenses se enfocaron en calmar las protestas en contra del gobierno local, convocaron elecciones e impusieron una nueva constitución. Establecieron también un tratado comercial con Haití. Para esto, hicieron uso de la ley marcial y llevaron a cabo una campaña militar en contra de la resistencia armada haitiana y los llamados cacos, grupos de los sectores populares que se enfrentaron a la ocupación estadounidense. Sobre la Constitución, como recogen autores como Susie Castor y Hans Schmidt, el proceso de consulta y votación fue atropellado, resultando en una imposición extranjera a tal punto que, como se sabe, la Constitución fue redactada por el entonces asistente del secretario de la Marina de Guerra, Franklin Delano Roosevelt. La nueva Constitución entró en vigor en 1918 y otorgaba a los extranjeros el derecho a la propiedad privada. También eliminaba la facultad de la Asamblea Nacional Haitiana de reformar la Constitución, imponiendo el plebiscito como un único mecanismo de revisión. Por último, recogía un artículo especial en el que se ratificaba y validaba todos los actos del gobierno de Estados Unidos durante su ocupación militar. La ley marcial impuesta desde 1915 continuó vigente hasta 1919, permitiendo a las fuerzas militares estadounidenses y a la gendarmería haitiana ejercer diversos dispositivos de poder amparados en el estado de excepción. Todo esto favoreció el aumento de compra de tierras por parte de compañías estadounidenses. Voy a dejar entrar aquí, si me permiten. Durante este periodo se recuperaron también las llamadas prácticas de Corbett, que se basaban en la obligación de todos los ciudadanos de trabajar en la construcción de infraestructuras en diversos periodos del año, así como la imposición de sentencias de trabajo forzados para los prisioneros. Los trabajadores eran, a su vez, vigilados por oficiales del ejército estadounidense y de la gendarmería haitiana. Los trabajos forzados eran tan brutales y violentos que incluso sin haberse retirado de Haití, altos oficiales estadounidenses reconocieron las atrocidades de la gendarmería llevadas a cabo bajo las órdenes estadounidenses. Como recogió Mary Renda en Taking Haiti, la Corbett se planteó inicialmente sobre la idea de que los trabajadores serían pagados, alimentados y nunca enviados fuera de sus pueblos. Sin embargo, las pagas y comidas prometidas no llegaron siempre. La autora señala el caso de la ciudad de San Marc, donde en 1918 se reportó que los trabajadores de la Corbett recibieron un GUR, o en dólares estadounidenses, unos 20 centavos por semana sin ningún alimento. Esta además recoge algunos testimonios ante la Comisión del Senado estadounidense del personal vinculado a las misiones religiosas y de campesinos haitianos que declararon cómo en ocasiones la gendarmería usaba la fuerza para sacar a los trabajadores de sus casas y enviarlos a trabajar. Estos también insistieron en la brutal disciplina que les imponía y que, como argumenta Renda, alimentada por el racismo y el deseo rancio por el dominio, se encontraba alimentada por esto. Por ejemplo, el relato del reverendo Tom Evans, quien reveló que la gendarmería ataba a los trabajadores para transportarlos de una forma cruel y que eran llevados como esclavos. La Corbett sirvió también para proyectar imágenes sobre la sociedad haitiana en su conjunto. En este sentido, el general Smedley Darlington Butler insistía en que era necesario sacar a pasear al presidente haitiano, Philippe Dartigue-Neuf,
allá donde ni siquiera sabían que tenían un presidente, y cada semana le paseaban en coche por algún lugar donde estuviese en marcha la Corvée. Así, según el presidente recordaría a los habitantes que lo que hacían lo hacían por Haití y por su propio bien, y no como una labor forzosa para los extranjeros. Se produjo así una imagen de la otredad haitiana en su tarea de civilizarse a través del trabajo y la felicidad que debían encontrar en el trabajo y que conllevaba su propio bien. El concepto de felicidad se resignificaba en el imaginario estadounidense sobre el trópico, pasando de la infantilización y la irresponsabilidad hacia la razón del progreso y la civilización. La materialidad de esta práctica no fue menor. Si en 1915 habían menos de 5 kilómetros de caminos transitables, para marzo de 1918 la Corvée había producido más de 755 kilómetros. Hago énfasis en la Corvée en esta introducción del tema, pues los discursos en torno a esta fueron bastante reveladores para pensar la cuestión de los imaginarios sobre la felicidad o el ser feliz de la manera correcta en términos de rasgos de la civilización. Por supuesto, hay muchos más detalles sobre la ocupación que van desde la resistencia local, la presión internacional, la presión doméstica desde la comunidad afroamericana, particularmente a través de la prensa, entre otras estrategias que sirvieron para que se investigara lo que estaba ocurriendo en Haití y para que se conformara una comisión, en este caso la comisión Forbes, que finalmente dio fin al plan de retirada de las tropas estadounidenses en 1934. En esta investigación propongo armar un marco teórico que me permita tener una visión más amplia de la dinámica civilizatoria de Estados Unidos en el Caribe. En primer lugar, a partir de los estudios feministas postcoloniales y decoloniales, parto del llamado giro emocional. Y en segundo lugar, dentro del campo de las relaciones internacionales, tomo prestadas algunas críticas a los estudios críticos de seguridad, así como a una conceptualización del concepto o del término de securitización. En las últimas décadas, las ciencias sociales han sido desafiadas por el giro decolonial que ha defendido la necesidad de descolonizar su epistemología y ontología, al mismo tiempo que abordan críticamente los legados del imperialismo, el colonialismo, el racismo y el patriarcado en las relaciones de poder globales. Basándose en el proyecto Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad, algunos autores como Santiago Castro Gómez, Nelson Maldonado Torres y Julia Suárez Crave han planteado la cuestión de cómo la modernidad, sus prácticas y discursos, está ligada a una colonialidad de poder, de conocimiento, de ser y de género, que ha estado dando forma a las relaciones de poder de forma heterárquica desde hace ya varios siglos. Dentro de la disciplina de las relaciones internacionales, el giro decolonial ha regresado a temas olvidados por las teorías dominantes, sugiriendo que los subalternos no solo pueden hablar, sino que también propondrán diferentes temas sobre los cuales hablar. Dos de estos temas son la raza y el género, es decir, la racialización y generización de diferentes estándares de exclusión que sostienen el imperialismo, el colonialismo y el patriarcado a lo largo de diferentes periodos de la modernidad, y sus legados y discursos y prácticas contemporáneas, como lo son las políticas de desarrollo, las intervenciones humanitarias y el complejo de paz liberal, entre otros. Es importante destacar que la raza y los debates en torno a esta, aunque silenciados tras la Segunda Guerra Mundial, fueron centrales en la conformación de la disciplina de relaciones internacionales y en sus espacios de construcción de conocimiento. Para ejemplo, recordemos que la reconocida revista Foreign Affairs se fundó en 1910 bajo el nombre de Journal of Race Relations. Como sostuvo W.E.B. Du Bois en la primera convención panafricanista llevada a cabo el 25 de julio de 1900 en Londres, el problema del siglo XX sería el problema de la línea de color. En este sentido, el pensamiento decolonial abre una amplia gama de posibilidades para descolonizar la forma en la que nos relacionamos con nuestro presente, pero también, y más importante, cómo debemos cuestionar y denunciar los efectos de la producción colonial, racializada y genderizada del pasado. Como se ha estudiado ampliamente, la raza, como sostiene la internacionalista Branwen Griffith Jones, se ha utilizado para legitimar las prácticas de conquista, esclavitud, desposesión y dominación que han producido estructuras, relaciones sociales, prácticas y órdenes políticos racializados. Es importante también recordar que la raza no es solo una construcción social, sino también un significante flotante, como sostuvo Stuart Hall. Nunca es estática y todos los intentos
todos los intentos de fundamentarla científicamente han demostrado ser insostenibles. Por su parte, Roxanne Lindotti, basándose en diferentes enfoques postcoloniales de las relaciones internacionales, sostuvo que el uso moderno del término raza evolucionó en torno a doctrinas explícitas de desigualdad y en contextos en los que estas doctrinas justificaban las prácticas de exclusión, estando íntimamente conectadas con la esclavitud y el imperialismo. Lindotti propone ver la raza como un sitio, ya que es un sitio social, político y discursivo, donde las cuestiones de identidad y diferencia, el yo y el otro, siempre se resuelven de una manera contingente, inestable y tentativa. Es en esos sitios donde se construye la diferencia racial. Entender la raza como un sitio donde interactúan los agentes, las instituciones y discursos que conforman la colonialidad del poder nos permite comprender la permeabilidad y fluidez con la que la raza se reconfigura en las esferas íntimas y públicas. Un ejemplo de este enfoque se encuentra en el trabajo de Anne Laura Stoller, Carnal Knowledge and Imperial Power, Race and the Intimate Colonial Rule, en el que analiza la formación de mundos coloniales racializados en la vida cotidiana, posicionando la raza como un sitio que converge entre las esferas públicas y privadas. Basándose en enfoques Foucaultianos para analizar el discurso racial y el biopoder, Stoller muestra cómo los micrositios de la familia y el espacio íntimo figuran en un solo lugar de manera tan prominente en la macropolítica del régimen colonial. El racismo es también un proceso de largo plazo o larga duración que se constituye en los espacios de encuentro colonial y opera ante lógicas concretas de poder. De esta manera, las críticas postcoloniales y decoloniales apuntan a un análisis de la raza que hace visible las prácticas de exclusión, dominación y colonización materializadas a través del imperialismo, el capitalismo y el patriarcado. Además, el racismo como práctica íntima es también una categoría genderizada. El corte racial sirvió para feminizar, masculinizar a los habitantes de los territorios colonizados independientemente de sus propias categorías o imaginarios de género, frente a los estándares entendidos como normativos europeos de lo masculino y lo femenino. A pesar de la relevancia que el género o del género dentro del sistema moderno colonial, cuando se trata de un enfoque interseccional de estos imaginarios, aún queda mucho por hacer con respecto a la genderización de las prácticas raciales dentro de las relaciones de poder. Si bien los pensadores decoloniales han discutido la centralidad de la raza, la cuestión de la construcción y usos del género como un dispositivo de poder continúa abordándose como una opresión derivada del sistema moderno colonial. En lugar de, como sugirió María Lugones y otras tantas, como un eje articulador de este sistema. Desde un enfoque crítico similar, diferentes autoras feministas han argumentado que la racialización de las relaciones de poder modernos coloniales, globales, locales, estaban entrelazadas con la genderización de dichas relaciones de poder. Así, siguiendo el trabajo de Oyeronke Oyegumi, María Lugones sostiene que con el encuentro colonial de 1492 surgió un sistema de género moderno colonial, que por lo tanto es intrínseco a las prácticas de colonialidad. Otra parte, ¿verdad?, de este marco teórico es el que tiene que ver sobre la felicidad, analizándola a partir del giro emocional en, ¿verdad?, los distintos campos, particularmente en las ciencias sociales, los estudios críticos feministas y demás. Así que, ¿verdad?, desde hace ya varias décadas y como respuesta a la centralidad de la investigación positivista en las ciencias sociales, se ha articulado un giro, a veces conceptualizado como giro afectivo y otras veces como giro emocional, que se enfoca en los estudios socioculturales de las emociones, que ponen el énfasis en lo simbólico de las emociones, en el lenguaje como recurso fundamental de análisis y lo observan como un proceso. En esta línea, autoras como Sara Ahmed, que no enfatizan demasiado en la diferencia entre lo afectivo o lo emocional, se han enfocado en estudiar la producción sociocultural de las emociones. Por ejemplo, el odio, el amor, la repugnancia. Uno de los dispositivos de poder afectivos o emocionales que Ahmed analiza como práctica colonial, aunque no la define tal cual como una emoción, es la felicidad. En The Promise of Happiness, Sara Ahmed aborda críticamente la historia de la felicidad, entendiendo esta como un bien social construido a partir de un imaginario patriarcal, masculino y blanco, y trayendo a la discusión el lado infeliz de la felicidad. Es decir, tomando en cuenta la resistencia subalterna a la comprensión hegemónica de la felicidad, ya sea como un don otorgado a un grupo específico dentro de la sociedad o como un camino que podemos seguir confiando solo en nuestra voluntad para obtenerla.
Como propone Ahmed, el giro de la felicidad se ha vuelto bastante relevante para ciertos campos de estudios como la psicología, la sociología y la filosofía, donde se están llevando a cabo debates sobre qué es la felicidad, cómo lograrla o incluso sus vínculos con características de los estados-nación como la civilización, lo moderno, el desarrollo o lo democrático. Dejo entrar aquí a alguien. Un ejemplo de este giro se encuentra en el Journal of Happiness Studies, publicado desde el año 2000. Una búsqueda rápida en su base de datos lleva al menos 30 artículos publicados sobre América Latina y el Caribe. Algunos de los resultados más importantes o más relevantes publicados en esta revista sugieren un vínculo entre felicidad, libre mercado y democracia liberal. Además, como sugiere Ahmed, las investigaciones sobre la felicidad han producido bases de datos que muestran dónde se encuentra la felicidad, basadas en gran medida en un modelo comparativo. Las bases de datos sobre felicidad nos muestran qué individuos son más felices que otros, así como qué grupos o estados-nación son más felices que otros. Algunos de los indicadores de la felicidad son, por ejemplo, el libre mercado, como mencioné anteriormente, y el matrimonio. Podemos entonces considerar que la felicidad se ha convertido en un hacedor de mundos, o incluso, siguiendo a Robert Cox, en un orden mundial. En sí mismo, en tanto que este nutre y refuerza sistemas hegemónicos como el patriarcado, el racismo y el capitalismo. No obstante, Ahmed establece que no existe una definición de qué es la felicidad, sino más bien interpretaciones de lo que hace la felicidad. Así, tomando prestada la conceptualización de Hall sobre la raza, podríamos decir que la felicidad es también un significante flotante. Sin embargo, al igual que con la raza y el género y otros dispositivos de poder, diferentes filósofos han intentado dar alguna idea de lo que significa ser feliz o de lo que la felicidad afecta a la condición humana. Para Immanuel Kant, por ejemplo, ser feliz es el deseo de todo ser racional y por tanto es inevitablemente un principio determinante de la facultad de dicho ser de desear. Simone de Beauvoir fue más crítica al considerar que no está demasiado claro qué significa realmente la palabra felicidad y menos aún qué verdaderos valores puede enmascarar. No hay posibilidad de medir la felicidad de los demás y siempre es más fácil calificar de feliz la situación en la que se desea colocarlos. Por su parte, desde una perspectiva utilitarista, Jeremy Bentham sugirió que la felicidad para la mayoría es la medida del bien y del mal. Mientras que, como plantea Ahmed, el argumento de Adam Smith en La riqueza de las naciones puede entenderse como que el capitalismo avanza desde una igualdad miserable a lo que podríamos llamar una desigualdad feliz. La felicidad, no obstante, no siempre se ha considerado un atributo individual. Más bien ha sido parte del horizonte de expectativas de las democracias liberales y de su promesa de gobierno, como podemos ver en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y su muy conocido segundo párrafo. Consideramos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que a todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahmed sostiene que de esta forma la felicidad no solo se convierte en una responsabilidad individual, una reconfiguración de la vida como proyecto, sino que también se convierte en un instrumento, en un medio para un fin, así como en un fin en sí mismo. Eso también se ha convertido en promesa. La promesa es también expresión de deseo, que algo sea prometedor es indicador de algo favorable que está por venir. La otra parte, ¿verdad? La otra pieza de este marco teórico son los estudios críticos de seguridad o algunas conceptualizaciones desde los estudios críticos de seguridad de las relaciones internacionales. Hay muchos puntos de convergencia entre el giro emocional y los estudios críticos de seguridad, como también hay muchas posibilidades en una crítica feminista a los estudios críticos de seguridad. Uno de los puntos de convergencia es su punto de vista crítico, y es decir, siguiendo a Robert Cox, que a diferencia de las teorías problem solving que aceptan la realidad como un hecho y apuntan a articular preguntas y respuestas para explicar dicha realidad, las teorías críticas se preocupan por apuntar al análisis de la construcción de los órdenes mundiales. Además, en estrecha conexión con los enfoques feministas postcoloniales y decoloniales, la epistemología crítica supone que el conocimiento derivado de la teoría no es objetivo ni neutral. Como lo han propuesto académicas feministas desde hace varias décadas, la producción de conocimiento es un ejercicio ubicado en un cuerpo, un sujeto y una espacio-temporalidad
que nutre los lentes con los que buscamos comprender y explicar el mundo. En este sentido, aunque los estudios críticos de seguridad y los estudios de seguridad mainstream y los estudios críticos de seguridad pueden resultar atractivos como un conjunto de conocimiento interesante y complejo, hay muchas críticas que deben considerarse. En primer lugar, la seguridad como discurso hegemónico en el orden global. Como ha sostenido Mustafa Kemal Pacha, la seguridad se volvió hegemónica dentro de la teoría de relaciones internacionales, ya que también se convirtió en un estándar para que los países del tercer mundo ganaran aceptación en la sociedad de estados. Otra crítica es que los estudios de seguridad se basan en una concepción eurocéntrica de la seguridad que defienden una diferenciación entre los estados en la política global. Tarak Parkawi y Mark Lafay han criticado cómo los estudios de seguridad se centran principalmente en las miradas europeas y de las grandes potencias sobre seguridad, agencia y política, mientras que resulta más que relevante comprender las relaciones de seguridad pasadas y presentes como una constitución mutua de Europa y el mundo no europeo, y su papel conjunto en la creación de la historia. Por otra parte, como plantea Nivi Manchanda, si bien es importante reconocer las aportaciones de los enfoques feministas y postestructuralistas para exponer el campo cosificado y cada vez más desconectado de los estudios de seguridad hegemónicos, la política de la raza ha permanecido deliberadamente poco teorizada. Por lo tanto, se ha continuado perpetuando la subyugación o banalización de los eventos raciales fuera del alcance de lo que se entiende como una teoría política adecuada. Manchanda se pregunta, ¿qué explica esta curiosa ausencia de la crítica racial frente a una presencia abrumadora del pensamiento racial? Para responder a esta pregunta, esta profundiza en el concepto de Denise Ferreira da Silva sobre la banalización de la raza, estableciendo que, por un lado, la raza se considera demasiado cotidiana, demasiado banal, para ser materia de teorización adecuada. Por otra parte, sin embargo, la racialización funciona entre las condiciones de posibilidad para articular el sujeto propio de lo político, como un existente autodeterminado, es decir, autorregulado o autotransparente, mientras que la afectabilidad se atribuye a todo, cuerpos, mentes, lugares y más que humanos, que no es lo blanco europeo. La primera afirmación es explícita, es decir, la raza y el racialismo están relegados al campo de lo moral, social y cultural más que propiamente a lo político. Y la segunda es implícita. Se hace una distinción entre personas autodeterminadas o sujetos racionales versus sujetos afectivos o emocionales. Si bien en esta investigación coincido con estas críticas a las limitaciones epistémicas de los estudios críticos de seguridad, considero que hay un valor analítico en su mirada crítica y que algunas conceptualizaciones desarrolladas por esta escuela nos permiten operacionalizar la seguridad dentro de los relatos racializados y genderizados de la felicidad. Por ejemplo, el concepto de securitización desarrollado por Oli Weber y otros autores de la Escuela de Copenhague. Este concepto reformula la idea de seguridad, entendiéndola como un acto discursivo, un speech act, con diferentes consecuencias en el contexto de la política internacional. Al realizar el acto discursivo, un Estado intenta alejar un tema de lo político hacia preocupaciones de seguridad, legitimando así medidas extraordinarias contra la amenaza socialmente construida. En este sentido, el concepto de securitización implica dos giros relevantes para el análisis de los discursos civilizatorios de Estados Unidos hacia el Caribe, en este caso hacia Haití, ya que permite conectar dos sujetos interlocutores en un mismo orden discursivo. Por un lado, el Estado asume el papel de enmarcar a través de los actos discursivos de securitización las razones políticas, morales y económicas por las que debe intervenir militarmente en Haití. Este acto tiene diferentes interlocutores: las potencias europeas con intereses en Haití, la sociedad estadounidense atravesada por debates sobre el imperialismo o sobre el antiimperialismo o sobre el expansionismo y el interés nacional, y también está el pueblo haitiano enmarcado como un receptor pasivo de la misión civilizatoria. Por otro lado, en el análisis de discursos que no proviene del gobierno, por ejemplo, novelas, cartas a editores de periódicos conocidos o editoriales, el sujeto apolítico que reproduce el discurso de securitización se conecta con el del orden discursivo del Estado, solo que lo hace desde la objetividad que permite el distanciamiento de la política estatal.
Este sujeto o narrador interactúa y nutre el orden discursivo del Estado mientras sirve como traductor entre el Estado y los ciudadanos estadounidenses. Es decir, este sujeto hace inteligible la misión civilizatoria al ciudadano común. Como sostengo a lo largo de esta investigación, la felicidad surge como un significante flotante que se construye una relación co-constitutiva entre diferentes interlocutores. La felicidad también se convierte en una característica que llena diferentes subjetividades: el yo colonial feliz, el sujeto colonizado infeliz, al mismo tiempo que se convierte la felicidad en un objeto social accesible y alcanzable a través del proceso de civilización. En esta investigación parto de las conceptualizaciones propuestas por Ahmed en términos de la felicidad como un don, la felicidad como voluntad, la felicidad como camino y la felicidad como cuestión de responsabilidad. Estaré hilando estos conceptos a través del análisis crítico de discurso en los hallazgos preliminares. Este proyecto, en su versión más amplia, está guiado por las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué significa la felicidad en la geopolítica del Caribe de principios del siglo XX? ¿Cómo se arraiga una concepción particular de la felicidad en la colonialidad del ser y en la colonialidad del género? ¿Cómo estos imaginarios han sostenido ciertas narrativas sobre seguridad e inseguridad del otro caribeño? ¿Y cómo los discursos y prácticas estadounidenses de modernización en el Caribe también se han visto influenciados por una idea blanca masculina de la felicidad? Para responder a estas preguntas, he estado trabajando con una metodología de análisis crítico de discurso. He estado recopilando fuentes publicadas durante el periodo de 1880 a 1930. Entre estas fuentes se encuentran artículos de periódico, artículos académicos, revistas, libros de viajeros, novelas, discursos oficiales, comunicados de prensa, editoriales, cartas al editor, entre otros. Algunos de los periódicos que he revisado con mayor profundidad han sido The New York Times, The Washington Post y también las revistas The Atlantic Monthly y The National Geographic Magazine. Los archivos consultados, además obviamente de todo lo que por suerte se puede conseguir por internet y en distintas bases de datos en línea, también cuando inicié esta investigación, que todavía estaba haciendo mi doctorado y empecé a preocuparme por estos temas, tuve la oportunidad de hacer trabajo de archivo en los National Archives and Records of the Administration, en la Biblioteca Nacional de Haití y en la colección de Haití, esto más recientemente, de la Biblioteca Williams Clements de la Universidad de Michigan, Ann Arbor. Ahora pasamos al análisis preliminar. En su análisis sobre las narrativas literarias de la ocupación estadounidense de Haití, Michael Dash dice que sus autores parecían Alicia cuando entra en ese extraño e ilógico mundo, otro mundo, en A través del espejo. Esa narrativa, en libros de viajeros u obras autobiográficas, refleja el régimen de saber que, si bien no determinó por sí solo la ocupación estadounidense de Haití, desde luego reforzó el sentir de que era la única forma de enderezar los distintos bárbaros de esa nación. De esta misma forma, el análisis realizado de la prensa estadounidense del periodo permite afirmar que los discursos mediáticos contribuyeron a consolidar dicho régimen de saber y así popularizaron las ideas racializadas y genderizadas sobre Haití en los albores del siglo XX. Las 2 décadas anteriores a la invasión militar de 1915 fueron determinantes para las luchas imperialistas occidentales en el Caribe y para el aumento de la relevancia política de Estados Unidos en todo el continente americano. Es importante reconocer que dentro de la sociedad estadounidense se suscitaban debates en espacios académicos, políticos y mediáticos sobre la posible incongruencia entre los valores estadounidenses y el imperialismo, o sobre la necesidad de proteger sus intereses económicos en la región, considerados vitales para la seguridad de la nación frente a las amenazas de las potencias europeas. Sin embargo, en ese imaginario imperante, Haití seguía siendo ese espacio complejo al que no en pocas ocasiones se feminizaba en contraposición a la masculinización de la República estadounidense. En palabras de Dash, Haití era imaginado y representado como ese terreno virgen, construido a partir de los diametralmente opuestos polos de la mente y el cuerpo, cultura-naturaleza, hombre y mujer. Michael Dash plantea que, y cito, el constante escepticismo que caracterizó las actitudes estadounidenses sobre Haití en el siglo XIX
no está desvinculado de la forma en la que el pensamiento racialista se expresaba en dicho momento. En particular, el uso de polarizaciones sexuales para identificar las diferencias entre lo negro y lo blanco provee los entendimientos de las puntualizaciones imaginativas de los estereotipos asociados con Haití. Ha sido demostrado que el trabajo más influyente dentro de las teorías raciales del siglo XIX, Ensayos sobre la desigualdad de las razas humanas, consistentemente utilizó metáforas masculinas y femeninas para describir las jerarquías de las razas. En este sentido, estos discursos reflejaron no solo las certezas construidas en torno a los espacios tropicales, sino también la reproducción del otro como algo impenetrable, manteniendo constantemente las metáforas del cuerpo en la política exterior. A este respecto, Dash insiste en que Haití es imaginativa y culturalmente reconstruido como el otro, el orden simbólico negativo o femenino y marginalizado concebido por Estados Unidos. Desde el siglo XIX, lo que atrae o revuelve a los estadounidenses es el misterio impenetrable de Haití. Las reflexiones de Dash en cuanto a la construcción feminizada de Haití y a su constante proyección en estado de barbarie, por tanto, nos ayudan a cuestionar cómo se proyectaron estos imaginarios en la prensa escrita, los discursos oficiales u obras literarias analizadas en esta investigación, y cómo operaron en conjunción a la infantilización y racialización de la otredad. Así, por ejemplo, en 1902 se publicaba una carta al editor del Washington Post con el título Republic's Duty in Haiti, en la que se abogaba por intervenir en Haití basándose en los fundamentos supuestamente humanistas de la doctrina Monroe. El imaginario que se refleja en esta carta permite realizar varias reflexiones. En primer lugar, la diferenciación que hace el autor entre el ciudadano respetable y los chicos en conflicto, como se ha planteado desde la crítica postcolonial y decolonial. Una de las principales estrategias de exclusión ejercidas por los regímenes coloniales ha sido la infantilización de la otredad. En este sentido, la escena que el autor invita a imaginar plasma dos subjetividades, la del ser racional, adulto y responsable, y la de los sujetos inmaduros, incapaces de solucionar sus conflictos de forma ordenada. En esa imagen se encuentran también la idea de la pesada carga del hombre blanco, ya que en el cuidado responsable no puede esquivar su responsabilidad ante lo que sus inferiores están haciendo. Pues este rinde cuentas al resto de ciudadanos respetables, en este caso al resto de naciones civilizadas. Este llamado a la obligación ante los otros también se encuentra recogido en distintas obras literarias en la última década del siglo XIX. En In the Wake of Columbus, de Frederick Over, publicado en 1893, por ejemplo, se sostiene que el deseo de más de un gobierno es que Estados Unidos se haga cargo de esa irresponsable isla y le administre una lección saludable. El rol civilizatorio, como sostengo, fue también imaginado como una extensión de la felicidad liberal en tanto un camino, o mejor dicho, el camino correcto. La ocupación de Haití, por consiguiente, además de llevar a la civilización, debía guiar a los haitianos hacia la felicidad. Esta misión se articulaba sobre la idea ya establecida de que los otros eran infelices, pero además de que la infelicidad era un mal a prevenir. Un ejemplo de esto se ve en la obra publicada en 1888, The English in the West Indies or The Bow of Ulysses, en la que su autor, James Anthony Froude, reflexiona sobre el devenir de los negros en las Indias Occidentales y parte de la asunción de que en las islas no hay personas en el sentido estricto de la palabra, con carácter y propósito propio. Dicho esto, para el autor, la felicidad de los habitantes negros de la isla se basa en la inconsciencia de estos, en su inocencia. Este les describe de la siguiente manera, cito: comen, beben, duermen y fuman y trabajan lo menos posible. No tienen idea del deber, no hay una señal ni la mínima de que la mayoría de la raza esté mejorando en su inteligencia o en lo moral. Toda la evidencia apunta a lo contrario. No es necesario buscar en la cabina de un negro en las Indias Occidentales a un tío Tom y a una tía Chloe. Si dichos especímenes de la humanidad negra serán encontrados en cualquier lugar, será donde estos han continuado bajo las viejas influencias como sirvientes en las casas de los hombres blancos. La mayoría son meros animales de buena naturaleza, que en servicio han aprendido de ciertas habilidades y han desarrollado ciertas cualidades de un tipo superior. Dejados a su suerte, vuelven a caer en las supersticiones y hábitos de sus ancestros. El autor además manifiesta el temor por el devenir de las islas. De su texto se desprende una cierta preocupación que puede comprenderse en estos términos. Si estos caerán en la barbarie haitiana, en vez de continuar siendo el hogar feliz que fueron en los viejos tiempos con la población mixta de negros y blancos.
Para el autor, esto dependerá de cómo el gobierno británico gobierne las islas e insiste que la extensión de derechos a los negros solo terminaría por expulsar a los blancos de estas y llevando a los primeros a caer en la superstición, y el salvajismo africano. Su opción preferida era continuar con el gobierno de los blancos, pues solo así, para este, los negros serían felices y los colonos blancos se centrarían nuevamente. La felicidad como un don para las identidades blancas podría vincularse a la idea del excepcionalismo estadounidense, manifestado constantemente a lo largo de los discursos dominantes del siglo XIX, sobre su papel como actor civilizado o como civilización. Autores como Joshua Strong y Benjamin Wheeler confirieron al ser estadounidense capacidades para abordar y liderar el mundo en el cambio de siglo. Strong entendió el yo angloamericano como la versión actualizada del anglosajón y proyectó de manera similar al hombre por excelencia declarado por Tocqueville en la democracia en América. Los argumentos de Wheeler se basaban en la idea de que era la responsabilidad estadounidense liderar la nueva historia. Al liderar esta nueva historia, pretendía liderar el control de los trópicos como el nuevo impulso del expansionismo y hegemonía occidentales. Así, a las poblaciones caribeñas se le negó el don de la felicidad, ya que eran subjetividades y espacios propios del trópico que debían ser dominados, contenidos o convertidos. Ahora voy a pasar a un breve análisis del libro de Harry Frank, Roaming Through the West Indies. Este va a ser algo breve porque también es parte de un análisis que ya he planteado anteriormente en otras conferencias o en otras publicaciones, así que voy a ir un poquito más rápido sobre este. En el libro de Harry Frank se encuentran muchos ejemplos de estas ideas sobre el yo estadounidense como superdotado. Un ejemplo interesante que también revela el orden discursivo del autor se puede encontrar en las primeras páginas que dedicó a Haití. Este dice: los jóvenes oficiales marines estadounidenses durante la ocupación de Haití, con una rápida adaptabilidad que nos gusta considerar estadounidense, habían dominado su nuevo llamado lenguaje, entre comillas, incluso hasta el punto de adquirir esa extraña serie de ruidos que las Antillas francesas dignifican con el nombre de creol. Luego sigue con la descripción de Haití y los haitianos, comentando lo siguiente: para toda su pobreza, los habitantes parecían estar francamente felices con la vida. Estos tenían la gracia de los niños con alaridos de risas frecuentes. No parecían estar más conscientes del estado andrajoso de sus vestimentas de lo que estaban los lentos y sobrecargados burros de los parches ridículos de sus arreos. La falta del sentido de dignidad personal, característica del africano, venía a rescatarles en lo miserable de su condición. En este sentido, para Frank, la felicidad en el contexto haitiano no es un don como lo es la felicidad liberal para el hombre blanco, un don del que el hombre blanco es consciente y por lo tanto toma lo mejor de él, o lo que Ahmed abordó críticamente como el ser feliz de la manera correcta. Más bien, este autor considera que la felicidad en el otro es un signo de inconsciencia, un rasgo de su mentalidad infantil y, como él dice, una falta de sentido de la dignidad personal. Creando así, para sí, una zona de comodidad en su vida. Esto sugiere que la preocupación por la felicidad en el espacio colonial caribeño no solo retrataba al otro como infeliz, sino que también cuando la felicidad era realizada por ellos fuera de ese régimen de verdad, esto se establecía como una felicidad de manera incorrecta. Estas dos explicaciones de la felicidad se reproducen constantemente en los espacios coloniales como prácticas de atracción, rechazo y discursos fetichizados demonizados. Por un lado, la felicidad adecuada estaba vinculada al sacrificio, la cultura de trabajo productivo y el excepcionalismo estadounidense. Y por otro lado, la felicidad equivocada estaba ligada a la inconsciencia, la pereza y la inmadurez. Ambos fueron racionalizados a través del imaginario de poner a trabajar a los nativos, que tuvo lugar en una manera particular. La cultura liberal del trabajo traería al otro la felicidad, civilización y cercanía con la blancura. En este sentido, la línea entre la felicidad como don o como voluntad es fina, pero en cualquier caso siempre le pertenece al sujeto blanco masculino. Así, el segundo enfoque de la felicidad, es decir, la felicidad como voluntad, se manifiesta en la descripción que hace Frank del trabajo forzoso establecido en Haití y del que hablé anteriormente de la Corvée. Dice Frank: después de la limpieza de Puerto Príncipe, el trabajo más importante que teníamos entre manos era la construcción de carreteras. Si Haití quiere ocupar su lugar incluso al final de la civilización,
Debe llegar a ser autosuficiente. En otras palabras, debe ser capaz de pagar sus deudas externas, tanto públicas como comerciales. Y entonces, refiriéndose a los oficiales estadounidenses, dice, en su afán por brindar al país este primer paso obvio hacia el avance, las fuerzas de ocupación resucitaron una antigua ley francesa llamada Corvée. Todavía tenemos algo parecido en muchos de nuestros distritos rurales, haciendo relación a Estados Unidos. La exigencia de que cada ciudadano trabaje un determinado número de días al año en las carreteras. Pero hay una gran diferencia entre los estadounidenses con espíritu cívico y los negros salvajes en los que ha degenerado la masa de haitianos. Como se puede observar en el discurso de Frank, el otro es retratado como feliz de manera equivocada y por lo tanto infeliz para el imaginario hegemónico. Además, esta infelicidad se manifiesta a través del subdesarrollo y la pobreza del otro, que también es consecuencia de la falta de infraestructura y de buenas condiciones materiales. Cuando Frank centra su atención en la práctica de la Corvée y la entiende como una oportunidad para desarrollar el país, lo hace comparando al estadounidense con espíritu público de los que él entiende como negros salvajes. Sin embargo, no menciona cómo se construyeron realmente estas infraestructuras para fines militares estadounidenses o cómo los haitianos fueron secuestrados de sus pueblos para trabajar en la Corvée. Los discursos coloniales construyeron a la población caribeña como personas que carecían de voluntad. Así, la falta de voluntad para ser feliz se entendió como una característica de las personas incivilizadas y también influyó en las prácticas del imperialismo eurocéntrico, dominado por la ansiedad de convertir al otro. La infelicidad del otro, entendida como resultado de su falta de voluntad, se vuelve más problemática cuando la felicidad es vinculada a un ideal de responsabilidad colectiva. Sugiere una responsabilidad más allá de nosotros mismos, hacia nuestra comunidad. En este sentido, Ahmed dice que los individuos deben ser más felices para los demás. Tenemos una responsabilidad por nuestra felicidad en la medida en que promover nuestra felicidad propia es lo que nos permite aumentar la felicidad de los demás. Es entonces cuando aparece la tercera composición de la comprensión de la felicidad liberal como salvadora del otro infeliz. Es decir, la idea de la felicidad como un camino, así como un fin, que se asemeja a una idea de civilización como progreso desde una comprensión liberal, alcanzable a través de un proceso y una práctica progresiva, aunque en el caso de los sujetos colonizados, alcanzable solo bajo la tutela del hombre blanco. A principios del siglo XX, la ansiedad blanca respecto a la no explotación de los recursos naturales en los trópicos estaba influenciada por la supuesta irresponsabilidad de sus poblaciones. En este sentido, abundan los ejemplos que reproducen la imagen de una tierra paradisíaca y feliz, pero con una población miserable e infeliz. Si echamos otro vistazo al libro de Frank, podemos encontrar su idea en la falta de voluntad del otro haitiano para desarrollar los recursos naturales de la isla, cuando éste dice: la inmensa mayoría es tan virgen como si los franceses nunca hubieran explotado la que alguna vez fue la más rica de sus colonias. Las revoluciones se han convertido por fuerza mayor en cosa del pasado. Sin duda, toda nueva empresa debe construirse o reconstruirse desde cero. Durante más de un siglo de libertad, los negros no han hecho más que destruir. Ni siquiera han ejercido su única facultad, la de la imitación, porque han estado demasiado aislados del resto del mundo para encontrar algo que imitar. Aunque la caña de azúcar fue introducida en Cuba por los refugiados franceses de Haití, el país entero no puede competir actualmente con el mayor ingenio azucarero de la próspera isla del oeste. El trabajador haitiano ha perdido todo conocimiento del proceso de elaboración del azúcar, excepto su propio método primitivo de producir rapadura. Hay que enseñarle de nuevo y no es un alumno especialmente apto. Cierro cita. Como muestra este discurso, Frank mantiene un discurso racializado y racista de los haitianos que refleja la colonialidad del ser cuando infantiliza al otro, así como cuando lo animaliza. Es importante subrayar que en el primer capítulo de su libro, mientras narra su viaje de Nueva York a Florida, antes de partir a Cuba, sigue insistiendo en la idea de que los sureños, de que después de la emancipación, los negros se volvieron holgazanes. Como muchos de sus contemporáneos, y no tan contemporáneos si somos conscientes del racismo actual en Estados Unidos, sugirió que sin la esclavitud los negros no trabajaban lo suficiente para mantenerse y que una de las razones del aumento de los delitos graves dentro de comunidades negras era el hecho de que en prisión ni siquiera tendrían que trabajar para alimentarse. Sin embargo, como norteño, como este mismo se hacía llamar,
sostenía que la esclavitud era un sistema deplorable que causó más daño a los blancos en el sur que a los negros. No solo el alma blanca se volvió amargada, según sino que ahora tendrán que enfrentar la amenaza de los negros libres sin ninguna experiencia de cómo tratar con ellos en libertad. Otro texto analizado en esta investigación es Black Haiti, A Biography of Africa's Eldest Daughter, de Blair Niles. Esta es una novela que fue publicada en 1926, escrita por Mary Blair Rice, conocida como Niles Davis, quien fue una novelista y escritora estadounidense y fue fundadora o una de las fundadoras de la Sociedad de Mujeres Geógrafas y también fue parte del movimiento sufragista en Nueva York. La novela cuenta además con una serie de ilustraciones fotográficas de su hijo, Robert Niles Jr. Lo primero que quiero aclarar es que el análisis que propongo de esta novela y que está en proceso no se centra en la cuestión del vudú ni el canibalismo, o más bien, ¿verdad? Lo que estoy pretendiendo es ir más allá del análisis de estos lugares comunes de las narrativas estadounidenses de la época. Ciertamente, ambas cuestiones también informan los imaginarios del rol del misionero y la misión civilizatoria, así como de los miedos y ansiedades blancas en los trópicos y la noción de que estos seres racionales consiguen superar dichas ansiedades en pro de llevar la civilización a tierras entendidas como bárbaras. Sin embargo, mi propósito es que podamos ver otras vertientes de este tipo de producción literaria más allá del lugar común del vudú o más allá del lugar común del canibalismo. Así que me voy a centrar en dos cuestiones que me parecen importantes. Una es la idea de la masacre de blancos durante la Revolución Haitiana, específicamente a través de las ofensivas dirigidas por Jean-Jacques Dessalines y cómo, ¿verdad? En las narrativas que se generaron durante el periodo de la ocupación se regresa constantemente al proceso de la Revolución Haitiana. Y el otro es la idea de la felicidad de manera incorrecta o happy in the wrong way, exhibida por esta escritora en relación con los haitianos. En el capítulo The Emperor Status, Niles comparte sus reflexiones sobre lo violento de la exhibición de una estatua de Dessalines, siendo su legado, según esta, uno de los más terroríficos de la revolución. Entre diversas líneas en el texto en las que insiste en lo innecesario de dicha violencia, en donde además plantea, por supuesto sin fundamentos, que la mayoría de los blancos en la colonia estaban felices con la Revolución Francesa y con los derechos que ésta traería, la autora enfatiza en el elemento de la venganza irracional e inhumana de Dessalines. Una de las citas, ¿verdad?, es la idea de estos sentían terror por el futuro, así como venganza en sus corazones. Este tipo de narrativa sobre la época de Dessalines ha servido para generar diferencias entre buenos y malos revolucionarios, estableciendo caminos o sendas que llevaron al mal y que así explican las crisis posteriores, como también justifican las intervenciones y ocupaciones que éstas conllevaron. Este remirar del pasado establece una linealidad en lo que estos entienden como la barbarie de Dessalines y la barbarie actual. Dessalines para este tipo de narrativa rompió toda posibilidad de conexión con la civilización y es ahí donde deben mirar los haitianos como la génesis de sus problemas. Dessalines y su periodo quedan así sostenidos en un tiempo que es extraído del proceso de la revolución, de sus luchas, victorias y desaciertos, para cargar con la responsabilidad del devenir histórico haitiano. En esta línea, la historiadora Marlene Dodd sostiene que si bien los negros y los africanos fueron codificados de diversas formas como monstruosos salvajes, noblemente inocentes o seres inferiores infantiles, en gran parte de los escritos de la época, es casi seguro que fue Jean-Jacques Dessalines quien se convirtió en el símbolo principal en las descripciones narrativas de la Revolución Haitiana en las que aparece de la tendencia del negro salvaje a convertir estos vicios absorbidos en crímenes. Muchos de los que vivieron la Revolución Haitiana describen a Dessalines como un guerrero de África, un hombre analfabeto que no sabía francés y que solo tenía sed de sangre blanca. Armand Levasseur, un teniente francés de Santo Domingo durante la expedición de Leclerc, por ejemplo, describió a Dessalines como de la siguiente manera: era un ex esclavo bozal de la costa de África que no sabía leer ni escribir. Está enojado por naturaleza, escribe Levasseur,
Su rostro es espantoso y su fisonomía es horrenda. Levasseur evocó más plenamente el lenguaje de la hibridez monstruosa en su posterior impresión de Dessalines como un criminal, apenas humano en un pasaje que es muy revelador con respecto a la forma en la que la figura retórica de la monstruosidad racial se basa en una narrativa del salvajismo negro. En los ejercicios en los que se antagonizan figuras como Toussaint y Dessalines, por ejemplo, no se toma en cuenta que la comunicación entre ambos dirigentes demuestran también las estrategias y tácticas de Toussaint, por ejemplo, en la quema de las ciudades. Así se confirma en la carta a Dessalines del 8 de febrero de 1802, en la que Toussaint le decía a su general: no olvides, mientras esperas a la estación de lluvias, que les librará de nuestros enemigos, que no tenemos otro recurso que la distracción y las llamas. Métanse en la cabeza que el sueño bañado con nuestro sudor no debe proveer a nuestros enemigos del más mínimo alimento. Ciertamente, el periodo de guerra abierta entre Rochambeau y Dessalines fue uno de los más violentos de la Revolución. Rochambeau llevó a cabo aperreamientos con 1.500 dogos traídos de Cuba, así como fusilamientos masivos cuando hizo a 500 presos cavar sus propias tumbas antes de ser fusilados. Dessalines respondió a su vez haciendo colgar a 500 franceses en Le Cap. Sin embargo, los relatos sobre la violencia de Dessalines también muestran la perplejidad y la negación ontológica de la sublevación del otro, así como la reproducción de subjetividades y diferenciaciones entre el buen salvaje y el bárbaro. En este sentido, como recoge Laurent Dubois, las crónicas producidas por los colonos blancos reflejan una tendencia a la generalización en los relatos sobre la violencia atroz cometida en contra de inocentes blancos, sobre todo niños y mujeres. Sin embargo, las de esperanza, las historias de los esclavos que aún formando parte de la revolución decidían salvar a sus amos, eran contadas en detalle, con nombres y acontecimientos precisos. Esto se puede entender como un intento de establecer un contradiscurso de la violencia. Para estos cronistas, estas historias eran un ejemplo de que la posibilidad de ser el buen salvaje existía, pero el negro, en términos generales, no era capaz de serlo, o peor aún, no deseaba serlo. Una segunda cuestión que me interesa traer de esta obra es cómo proyecta las manifestaciones de la felicidad haitiana como un feliz de la forma incorrecta, o happy in the wrong way. En el capítulo El sexto día de la creación, al narrar una escena de baile que incluye a mujeres jóvenes y mayores haitianas, la autora empieza a describir el aura de grandeza de estas mujeres haitianas, sentadas sobre un burro tal si fuera un trono o llevando un turbante tal si fuera una corona. Después de la descripción, la autora dice: su largo paso al caminar es el mismo ritmo de la libertad. Ella baila con abandono y su moral es tan asunto suyo como antes de que existiera la manzana del árbol prohibido. Esta frase trae varias cuestiones que es importante mencionar, aunque sea brevemente. Lo primero es la libertad como un proceso largo, el paso largo al caminar, también lento que tarda en llegar o aterrizar. Pero es además en la descripción del baile donde se proyecta el Haití del que nos habla la escritora durante toda su novela, el abandono, con una moral que no es errada, sino situada en otro tiempo, situada previo al uso de la razón por Eva, previo a la elección de la manzana, una moral que es primitiva y que está a falta de racionalidad. El baile refleja así una felicidad real más equivocada, una felicidad que a sus ojos no es productiva. Bueno, con esto concluyo la presentación. Quedo ahora a la espera de los comentarios de la doctora Cruzotto. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Fonseca, por esa presentación. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Mari Cruzotto para sus comentarios. Gracias. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias a la doctora Fonseca por invitarme a leer su trabajo, a escuchar lo que estás haciendo y a poder pues, comentar, hablar un poquito de de las ideas que me provocaron, pues tus ideas, ¿no? Tu forma de teorizar, cómo estás pensando en esto. Y quería empezar con según lo que, bueno, haciendo el caveat, de que
todos mis comentarios, pues obviamente es interactuando con lo que estás argumentando y poniéndolo yo en mis propias palabras bajo mi propio marco analítico, ¿no? Y mis propias experiencias y también mis propios intereses, ¿no? En lo que estoy pensando, en lo que trabajo, en lo que yo también escribo. Y quería empezar, pues, resumiendo de la manera en que yo veo lo que estás haciendo. Entiendo que combinando, pues, diferentes áreas, lentes, metodologías y en particular los estudios críticos de seguridad y teorización feminista post y decolonial, estás, pues, pensando de manera, yo creo que muy creativa y acertada, argumentando que la felicidad o el imaginario liberal de la felicidad fue utilizada como medida del otro, ¿no? Como instrumento para medir el otro infeliz, el otro feliz, el otro erradamente feliz. Y como tecnología, de nuevo, usando la felicidad como tecnología de gubernamentalidad, mecanismo imperial ligada al discurso civilizatorio imperial para intervenir y disciplinar a este otro colonizado y a colonizar. Para mí, eso es lo que yo pienso que como que es quizás el argumento más principal o básico, según mi interpretación de esto. Otros argumentos importantes que me gustaría destacar que pienso que estás haciendo es, bueno, sí, la centralidad de ideas de seguridad y de miedo en el articular y actuar del imperio estadounidense a principios del siglo XX, y esto me puso a pensar si de hecho se puede pensar en estas ideas de miedo y de securitization, no me acuerdo cómo se lo traduces al español, pero pensándolo a través de nociones de contagio, porque en parte cuando estás, lo que estás pensando y hablando, ¿no? Mencionas que la revolución haitiana, pues sí crea como que este miedo de que esto se va a puede salir de control, hay que actuar de cierta manera, pero entonces me pregunto si estos sujetos infelices o erróneamente felices también pueden ser pensados desde el imperio de esta manera, ¿no? Esto puede ser contagioso y hay que intervenir para bregar con esta situación, de que esto no se salga de control, de que la gente empiece a ser erróneamente feliz y les guste, ¿no? De que sobre todo les guste. Otro argumento o punto que me parece importante es cómo lo mencionas, lo enfatizas en lo que estás, la presentación, ¿no? La felicidad como un significante flotante, un término que no tiene una definición clara, y este es un punto importante que haces, y también conversación con Sara Medno, y que esto lo hace muy generativo. Y pensando en tu trabajo, siguiendo tu lectura de Ahmed, esto hace a la felicidad algo muy generativo para edificar regímenes coloniales, ¿no? Se puede articular mil cosas con esta idea de que la gente simplemente asume que es un good, es bueno, y se puede manipular para legitimar, de nuevo, intervenciones, el disciplinar, mil otras cosas que no llevan necesariamente a la felicidad del colonizado, ¿no? Pero que se utilizan con ese pretexto, ¿no? Bajo ese discurso oficial. También otra cosa que me gustaría enfatizar es el punto que hace, el argumento que hace de que el imaginar la falta de felicidad y su existencia en forma errónea fue usado para poner, y aquí estoy parafraseándote, pero citándote también, ¿no? Poner los nativos a trabajar. O sea, la felicidad como artefacto central del sistema disciplinario colonial enfocado, y quizás esto es un énfasis que yo estoy haciendo más yo, enfocado en disciplinar el cuerpo que debe laborar, el cuerpo que debe ser feliz, porque al final del día ese cuerpo tiene que trabajar para el beneficio del imperio, para la extracción del imperio, ¿no? Y en esto, sé que las leíste, pero tienes en tu trabajo unas citas que son tan vivas, ilustrativas, y tengo que decir que al mismo tiempo como difíciles de tolerar, como
Entonces, en esto de ponerlo a trabajar, está la cita que tienes en la página, bueno, no importa, no es una página, pero que dices, que pones la cita de, creo que es Frankie. Comen, beben, duermen y fuman y trabajan lo menos posible. No tienen idea del deber, no hay un señal ni la mínima de que la mayoría de la raza esté mejorando en su inteligencia o en lo moral. Toda la evidencia apunta a lo contrario, ¿no? Este imaginar de gente infeliz o erróneamente feliz y la necesidad de intervención porque no, hay que ponerlos a trabajar, ¿no? Diría que me parece que, de nuevo, la forma que estás uniendo esta idea de felicidad en conversación con el trabajo de Sarah Med, pensando en el funcionar y la articulación del imperio estadounidense a principios del siglo, principalmente a principios del siglo XX, me parece muy, muy creativo, muy generativo, como que me parece muy como poner en conversación diferentes áreas y diferentes ideas y sobre todo alrededor del término de felicidad que es muy acertado, muy acertado. Y me hizo pensar en, pues sí, en esta, en otra manera, y otra manera importante, una intervención importante de seguir esta clase de trabajo como se me ocurría desde los 90, por ejemplo, la Tamani en Contentious Traditions, pensando en la práctica de Sati en India, de cómo se articula este discurso del Imperio Británico, que al final del día es un Imperial Civilizing Discourse, ¿no? De que el imperio es quien puede realmente ver al colonizado y tratar de sacarlo de donde está estancado, ¿no? Traerlo a la historia. Y aunque es un poquito diferente, porque parte del imperio británico en este caso estaba insistiendo en que, pues, India tenía un pasado, pues, civilizatorio, tenía una civilización, y aquí no es esto, pero esta idea de que el imperio te ve y te puede salvar, ¿no? Si te interviene, te puede sacar y insertarte a la historia de cierta manera. Lo otro que estaba pensando con tu trabajo era, bueno, es que estaba los otros días leyendo esto, no sé si lo conocerán o lo conocen, Melody, pero el libro de Zakiya Jackson, Becoming Human, Matter and Meaning in an Anti-Black World. Y parte de lo que argumenta Jackson aquí es que estas lógicas modernas de conquista, esclavitud y colonialismo conllevaron procesos racializantes que se valieron de un reconocimiento inverso de la humanidad del otro negrado. Y digo negrado, no negro o negra, insistiendo como en la labor de desnaturalizar el término y la labor de hacer a personas negras, ¿no? Pues este reconocimiento inverso de la humanidad, en el cual argumenta que realmente no hay proceso, no es un proceso deshumanizante, sino hay un reconocimiento de una humanidad que está bestializada. Entonces, el argumento que hace Jackson me parece interesante pensarlo aquí porque está diciendo, no es que estas personas negradas se les negó la humanidad, es que se está reconociendo, y sobre todo si la persona iba a ser esclavizada y puesta a trabajar, de que puede hacer ciertas cosas, te reconozco cierta humanidad, pero te estoy poniendo en una relación más íntima con animales no humanos, imaginándote de esa manera, ¿no? Y parte del argumento político aquí de Jackson es que en el presente hay que repensar este llamado a reconocer humanidad, porque ese no es el problema. El problema es no abyectar a los animales no humanos y tratar de repensar lo que puede significar un humano, ¿no? Una persona humana. Pero el punto que quiero llegar con esto es que estaba pensando, si trayendo tus argumentos de principios del siglo XX sobre felicidad, a, bueno, en el contexto que más conozco y más estoy pensando, ¿no? A Puerto Rico y a Vieques en el siglo XXI, y cómo este ethos, esta forma, esta ética, esta forma de actuar, este discurso de estoy imaginando al otro desdichado o feliz erróneamente o infeliz,
y como sujetos o sujeta imperial me adscribo la responsabilidad de intervenir porque estoy viendo infelicidad, ¿cómo pensarlo en el ahora? Y estoy pensando en el régimen de, pues sí, de colonialismo de asentamiento, settler colonialism en Vieques, y en esta relación íntima entre ciertas poblaciones humanas y los animales no humanos, y cómo en Vieques hoy en día están estos settlers articulando discursos que son muy similares, ¿no? Pero no sobre viequenses, porque settler colonialism en parte es como que desaparece la población viequense, pero más sobre animales no humanos, como estos caballos que andan por ahí son infelices, ¿no? Entonces tenemos que los settlers hacer algo, intervenir, porque las viequenses no hacen nada sobre esto, ¿no? Entonces esta nueva versión del régimen colonial, que sigue haciendo básicamente lo mismo, pero ha movido el discurso, porque ya los viequenses no son, los viequenses no me importa, en parte, ¿no? Es como el discurso, ¿no? Lo que me importa es que los caballos están por ahí con sed, no saben parar la reproducción ni cuidar de los perros y gatos, entonces tenemos que unirnos y nuestra intervención es hacer un refugio, acaparar un montón de tierra para hacer un refugio para caballos, acaparar recursos y acumular para hacer un humane society bajo el mismo discurso, ¿no? Como que el wretchedness, la falta de felicidad de estos entes que entonces justifican nuestra intervención. Yo no sé si eso hace mucho sentido, pero como que seguía pensando que cómo se puede pensar en esta evolución de este discurso, de esta forma de ser, de este actuar del imperio en el ahora. Yo creo que ya me pasé de mis 10 minutos. No estoy segura. Si tienes algo más que decir, lo puedes decir en confianza, si se te quedó algo. Eh, Tengo otras ideas, pero quizás lo voy a dejar ahí. No tengo ninguna pregunta en específica ahora mismo para Melody, pero pensando en todas estas cosas. Eh, No sé si hay alguna pregunta del público, si Melody, si quisiera responder alguna de las cosas de Mari en lo que quizás alguien quiere reaccionar, que pueden levantar la mano. Sí, bueno, querías como reaccionar un poco brevemente a las cuestiones que trajo Mari. Bueno, lo primero que gracias por esa lectura, ¿verdad? Como tan precisa. La verdad es que también quiero decir que aunque le envié el texto previamente a Mari, tampoco se lo envié con tanta anticipación, así que muchas gracias y creo de verdad que, ¿verdad? Como el esquema que planteaste de tu interpretación de cómo yo lo estoy tratando de plantear, creo que hasta hace más sentido, ¿verdad? Gracias por esa ayuda, estuve anotando porque de repente cuando lo ves desde afuera entiendes mejor cómo estructurar la idea. Escuchándote, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en un elemento que quizás no traje tanto en la discusión, que es el tema de la ambigüedad, ¿verdad? Esa relación ambigua entre el colonizador y el colonizado, porque en principio, ¿verdad? El punto de partida del colonizador es que el colonizado no es un sujeto racional, pero como ya los estudios postcoloniales han planteado, ¿verdad? Entonces, si no es un sujeto racional, ¿cómo entiende el proyecto civilizatorio? Así que sí, ¿verdad? Si tú estás apostando a que entiende el proceso civilizatorio, no solamente lo entiende, sino que lo admira, entonces le estás atribuyendo implícitamente una racionalidad a ese sujeto. Y desde esa perspectiva, ¿verdad? Pues la cuestión de la felicidad pasa lo mismo, ¿verdad? Por más que en las narrativas, pues, ¿verdad? Se puede decir felicidad como quizás, ¿verdad? El escritor no estaba tanto pensando en esa palabra o el impacto que iba a tener y 100 años después iba a haber alguien intentando investigar esto. Pero es curioso, ¿verdad? Esa selección o ese uso de la idea de felicidad que es tan ambiguo porque no hay una idea tan tajante de que el otro es infeliz o el otro es feliz, sino que cuando se habla de la felicidad del otro, luego viene acompañado de esa otra parte del discurso, ¿verdad? La de la infantilización y demás. Y luego cuando se habla de la infelicidad, también se le puede atribuir cierta como racionalidad en ese ejercicio, ¿verdad? De decidir no ser feliz. Entonces siempre se mueve como desde esa dinámica bien ambigua.
Y lo otro que quería comentar es que, bueno, lo que traes sobre el tema de bueno, lo primero, lo que traes sobre la idea de la idea, ¿verdad?, de que una humanidad racializada no necesariamente, ¿verdad?, deshumanizante, me parece bien, bien interesante. La verdad que es algo que voy a tratar de profundizar un poco más en eso, porque creo, ¿verdad?, que permite ver esta cuestión de esa ambigüedad, ¿verdad? Por lo general, pues la mirada más dominante ha sido la idea de que las personas esclavizadas fueron deshumanizadas, ¿verdad? Porque también hay que pensar que se parte de ese binomio, ¿verdad? Humano-no humano, desde esa perspectiva pues, antropocéntrica, ¿verdad? Y entonces, pues claro, el no entrar en la idea de humanidad te hace entonces, ¿verdad? Un animal, una bestia, un no humano. Pero si pensamos las relaciones entre sujetos quizás como un poco más ambiguas en ese sentido, pues ciertamente, ¿verdad? Esa idea de una humanidad racializada, igualmente violentada, cosificada, animalizada por distintos momentos, pero no necesariamente deshumanizada, pues como que nos puede dar un poquito más de luz para no ver estas formas, ¿verdad? Como tantas antes, humano, no humano o humanos deshumanizados. Y entonces lo otro que quería decir es que me parece fascinante, ¿verdad? Cómo planteas el análisis de las dinámicas o los imaginarios de los nuevos, ¿verdad?, asentadores coloniales en Vieques. Y esta como forma, ¿no?, en la que de repente yo pensaría que están viendo a los habitantes de Vieques, ¿no?, humanos y no humanos, en como un mismo ecosistema, pero en el que, ¿verdad?, hay unos que son perversos y que les reconocemos la racionalidad y la posibilidad de decidir sobre sus condiciones de vida, y hay otros que son inocentes, ¿verdad?, que en este caso son pues los animales, los caballos. Así que nada, creo que de verdad que me parece bien interesante lo que estás planteando, y desde esa idea, ¿verdad?, del acaparamiento de recursos para establecer medidas protectoras hacia los animales, que bueno, nada en contra de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy, ¿verdad? Hay que poner en perspectiva la condición de los habitantes en Vieques, los habitantes humanos en Vieques, ¿no? Entonces, nada, creo que es bien interesante eso. Gracias por traerlo. Quizás, si puedo decir algo. En esto de la tensión, la relación íntima entre lo humano y no humano, es que estaba pensando también en estas citas que tiene. No me acuerdo de nuevo, este es Frank, que dice, for all their poverty, the inhabitants seemed to be frankly happy with life. They had the playfulness of children, with frequent howls of full-throated laughter. They seemed no more self-conscious at the super-tattered state of their garments than were the ambling, overladen donkeys. Tarararara. Lo que está como que, sí, la animalización está muy cerca, ¿no? Y parte también de lo que estaba pensando, que no mencioné ahorita, pero que me hizo pensar pues, tu escrito, porque lo tenías de manera escrita, y tu presentación, yo estoy ahora mismo pensando mucho en tierra, en la conexión con la tierra y lo que significa la tierra de una manera más expansiva, ¿no? Que es más allá del soil, sino que son conexiones de reciprocidad, grounded. Y me puse a pensar que esto de no felicidad, sí felicidad, pero felicidad errónea, es un no reconocimiento a relaciones. No sé si debo explicarme mejor, pero ver al colonizado y decir, se ven francamente feliz, aquí como en la cita que pones, ¿no? Se ven francamente feliz, pero no quiero indagar o no quiero realmente pensar por qué están felices. O sea, pensar que sí pueden estar felices. Y parte de lo que no quiero ver es qué hay ahí que reta mi modo de vida, ¿no? De por qué están felices, ¿no? Y que puede que sean esas relaciones grounded relationships of reciprocity. Porque parte, si yo veo eso, digamos, y mi proyecto es uno extractivo y de desposesión, pues entonces tengo que argumentar que hay una relación entre humanos, con no humanos y con la tierra, quizás. No sé, algo así es lo que me hizo pensar.
Muy bien. No sé si alguien del público tiene preguntas, como estamos tomando todas las medidas de seguridad, no sé si le trancamos los micrófonos a todos y lo tenemos que hacer nosotros, pero lo que tiene que hacer es levantar la mano y para hacer preguntas o comentarios. Por el momento quizás yo podría hacer unas observaciones, como Melody sabe, este es un tema que, o algunos de los elementos de su investigación me interesan por los trabajos que yo he hecho, así que tendría como varias observaciones, también retomando algunos de los asuntos que señaló Mari en su respuesta. Lo primero es que ese asunto, ¿no? Y lo señaló Mari, ¿no? De que no es una negación, realmente no hay una negación completa a veces de la humanidad, es una negación selectiva. Y pasaba durante los tiempos de la esclavitud, porque para tú asignarle unas tareas particulares a las esclavizadas y los esclavizados, como hacer comida o bregar con maquinaria, tenías que en cierta medida reconocer algún nivel de humanidad, aunque fuera de una manera parcial y problemática. Así que yo creo que puede haber mucho terreno de análisis ahí. Esa es quizás una primera observación. La otra es desde un punto de vista bien egoísta, porque es la emoción con la que yo trabajo, que es el miedo. Y quizás la pregunta es, si esta literatura de las emociones que tú trabajas, que yo no la manejo, funciona o trabaja con la emoción, con el miedo como una emoción, no como una cosa que existe ahí a la que todo el mundo hace referencia, sino literalmente como una emoción que tiene unos efectos, incluyendo, en el caso que me importa a mí, que es el siglo XIX para un trabajo en particular, incluyendo la seguridad, que es otro tema que tú trabajas. Así que un poco la pregunta es si hay algo de miedo o si lo que sucede es que hay un deseo de enfatizar otras emociones como la felicidad. Esa sería un segundo comentario. Y lo tercero, y ahora yo no recuerdo, mi lectura de Stuart Hall fue hace mucho tiempo sobre el trabajo del significado flotante, pero si lo vas a aplicar a la felicidad como algo que tiene significado flotante, y aquí puedo equivocarme, pero la definición de raza como significado flotante no es solo en Hall que sea flotante porque el significado pueda ser distinto en diferentes momentos, sino porque los saberes que sancionan esa definición varían el saber poder varía de un espacio de saber poder a otro, valga la redundancia, ¿no? Sea la ciencia, sea la religión o sea la antropología, una disciplina. Entonces, no sé si aplicaría lo mismo a la felicidad. Es decir, en un caso, ¿no?, de lo que aplica, si es el liberalismo el que define una manera de ser feliz. No es que propiamente la felicidad cambia de definición, sino que cambia porque hay unos saberes particulares que sancionan ese cambio. Y por último, mi última observación, y no sé si Crusoto iba por esa línea, ¿no? Estas citas difíciles de tolerar, y la pregunta es qué hacer con ellas. Estoy pensando, realmente todas las preguntas van pensando en lo que será el libro. ¿Qué hacer con esas citas? Si hay que presentarlas otra vez necesariamente, y de qué manera las presentamos al público, ¿no? Porque un poco las estamos reproduciendo. Me acordó Lani Thompson y Dolores Luque en su libro sobre Armstrong, tienen unas citas muy parecidas sobre el puertorriqueño. Realmente, sí, como dijo la profesora, difíciles de tragar. Entonces la pregunta es ¿qué hacemos en nuestros textos? Si las vamos a reproducir nuevamente o si podemos reproducir esas otras visiones alternas, ¿no? Así que nada, esos 4 comentarios para quizás alimentar la discusión en lo que otra gente se motiva. Gracias, gracias Jorge. Voy a empezar por la última. Ok, el tema de las citas. Esto es una cuestión, bueno, desde que hacía la tesis doctoral ya me pasaba y cada vez que voy avanzando en este texto y trabajo estas citas pienso lo mismo, ¿no? O sea, siento
mucha incomodidad leyéndolas, ¿verdad? Y pienso en, pues, cómo desde, ¿verdad? Pues todos los estudios críticos de raza se está tratando de mover, ¿verdad? De la cuestión de la plantación, de la cuestión de la violencia esclavista, de la cuestión de la violencia antinegra, hacia pensar, pues, las otras formas de vida, ¿verdad? En la que los grupos se organizaron, las formas subalternas, y también, ¿verdad? La contestación a estos discursos hegemónicos y hasta qué punto, ¿verdad? Pues este tipo de investigación sigue como que reificando, ¿verdad? Una vez más, como decía, se publica esto y continúa como reificando estas ideas. Entonces, eh, ahí no voy a negar que cuando, ¿verdad? Cuando trabajo con esto me siento como bien conflicted, pero mi idea, por ejemplo, con el libro, ¿verdad? Es... yo pretendo trabajarlo un poco como hizo Sara Ahmed, no solamente en The Promise of Happiness, pero también en la política cultural de las emociones, que es un poco utilizando este tipo de citas más como disparadores, ¿verdad? Como una cuestión que enmarca algo para entonces luego empezar, ¿verdad? Y dedicar casi todo a lo que sería el análisis histórico-teórico de esas citas, ¿verdad? Así que es como pretendo hacerlo. Y también, por ejemplo, en la estructura que tengo en este momento de la propuesta del libro, tengo un capítulo final que la idea es que sea algo así, ay, se me olvidó, no tengo aquí anotado ahora el título, pero era algo así como Unhappy, como Happy Caribbeans, Unhappy Rebels, para pensar de formas conectadas la historia de Haití y Puerto Rico, ¿verdad? Desde la mirada de las resistencias subalternas, ¿verdad? Algo que hace Sara Ahmed en la promesa de la felicidad es apuntar hacia ¿verdad? Esa conceptualización de cómo infelices termina siendo una forma de revertir, ¿verdad? O de cuestionar esa manera de nombrarse. Es decir, sí, por ejemplo, hay un capítulo que se llama el de Feminist Killjoy, y hay toda esta manera de enmarcar cómo, ¿verdad? Las feministas son estas amargadas que afectan toda la normalidad del orden patriarcal, etcétera, pero entonces cómo nos apoderamos de esos conceptos, esa idea de unhappy para, ¿verdad?, ser la manera en la que nos nombramos. Es decir, como que respondemos a una imposición hegemónica de la felicidad, autonombrándonos desde la idea de la infelicidad, ¿verdad? Es algo como que ella busca proponer en eso. Así que esa sería una estrategia un poco para no seguir reproduciendo esa reificación de estos discursos que son sumamente, ¿verdad?, violentos. Y bueno, por otra parte, sobre lo que planteas de Stuart Hall, o sea, definitivamente, ¿verdad? Algo que yo no, pues, como que no quería que tampoco la ponencia fuera ni súper extensa ni que fuera solamente de la cuestión teórica, pero definitivamente parte importante, y es lo que va a ser el capítulo 1, que lo voy a titular On Happiness, va a ser sobre la conformación del régimen de verdad de la felicidad liberal, ¿verdad? Muy específico a la mirada decimonónica, el liberalismo decimonónico y cómo se construyó la felicidad. Porque ciertamente, ¿verdad? Cómo fluctúa, cómo cambia el concepto moviéndose de distintos regímenes de saber poder, ¿verdad? Pues le da, precisamente hace, ¿verdad? Que eso le va dando otro contenido. Así que eso va a ser parte del primer capítulo. Sobre lo que decías del miedo, ahora no recuerdo bien los detalles, pero definitivamente en el libro de la política cultural de las emociones, hay, ¿verdad?, toda como una problematización del tema del miedo. Y yo creo que, ¿verdad?, quizás la manera en la que podemos pensar el miedo como una emoción, el miedo como emoción y la cuestión de la seguridad, para mí queda más clara, curiosamente, en el capítulo que Sara Ahmed dedica a el amor. Porque en ese capítulo, en el capítulo del amor, de lo que ella verdaderamente nos está hablando es de cómo se conforman imaginarios fascistas en Alemania, neofascistas más bien, a partir de la idea del amor a la patria, pero cómo ese amor, ¿verdad?, se construye a través de la emoción del miedo. Entonces, ¿verdad?, aunque sé que no es ni tu cronología ni el espacio, ¿verdad?, que investiga, pero sí yo creo que hay unas aportaciones teóricas que pueden resultar interesantes. Y nada, yo creo que esas serían mis respuestas a tus comentarios. Gracias, Jorge. Gracias a ti. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Quieran.
intervenir. ¿No? Saludos, Jorge. Saludos, doctor Valdés Piscini. Manolo para ti y para los demás. Muy bien. La pantalla es tuya. Nada, felicitar a Melody por su presentación. Siempre disfruto mucho, aprendo bastante. Realmente no tengo nada importante que aportar, excepto que pensé en dos trabajos, uno muy viejo. Hay una colección de la ONU, de las Naciones Unidas, que se llama África en América Latina, que empieza con un ensayo de Manuel Moreno Fraginals, que es muy interesante porque es un ensayo sobre la cuestión de la deculturación, pero también del proceso de construir una nueva cultura ante el sistema de la plantación. Entonces, ahí hay algunas cosas que pueden ser muy útiles. Y eso sin entrar en el tema que a veces compartimos, que es el tema del cimarronaje en todo el Caribe y en América Latina. Y mi segunda aportación, si se puede llamar una aportación, es que, bueno, como están hablando de la felicidad y todo ese tipo de cosas, hay un libro muy interesante que se llama Undercurrents of Power, Aquatic Culture in the African Diaspora, por Kevin Dawson. Y como saben, el martillo ve clavo por donde quiera y yo me meto por la cuestión acuática y marítima. Y es un estudio interesante sobre las actividades acuáticas y esas destrezas laborales, recreativas, de ocio, traídas desde África a América y cómo esas se integraron en la cultura de la plantación y cómo de eso muchos de las personas esclavizadas derivaban una gran felicidad en cosas que nosotros no asociamos con esos grupos, por ejemplo, con nadar, con zambullirse en el agua, con navegar, todo ese tipo de cosas. Y hay algunos detalles ahí muy interesantes. Fuera de eso, no tengo nada útil que aportar a este debate. Pero gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti y por esa referencia que son interesantísimas. Ujú. Así Sí, que, después te voy a pedir más información del libro, de Undercurrent of Power, Currents of Power. Seguro. Sí. Ari, sí. Mm. Es que la referencia y el comentario me acaban de volver a hacer pensar en lo mismo, de esto de relaciones, ¿no? De cómo, sobre todo la idea de que parece francamente feliz, pero no puede estarlo. Es como no, lo que veo es como lo voy a decir en inglés, un willful non-recognition de lo que puede ser felicidad, ¿no? Y la felicidad basada en relaciones que en parte retan el sistema imperial capitalista individualista blanco. Porque en parte lo que se me ocurre también, lo que está pensando con la referencia es la relación con otros humanos, pero la relación con el agua, la relación con un árbol, la relación con lo que sea, ¿no? Que es una felicidad no basada en consumo, basada en la tierra, pensándola así más expansivamente, y por ende una felicidad que no puede ser compatible con lo que el imperio estadounidense pues eh, encarna, ¿no? O sea, pensando sobre todo en capitalismo racializado, todas estas cosas, ¿no? Tu felicidad es consumo, tu felicidad es otra cosa, ¿no? Es trabajar, pero no es esto, no es nadar, no es estar en esa relación con tu entorno de esa manera. Yo añadiría que esa idea es muy estimulante, porque al menos está presente en muchos de los textos que uno ha leído sin necesariamente tomar nota, pero particularmente las crónicas de viajeros, en que pues, o describen niños jugando con tierra o lo que sea, ¿no? Uno las ha leído, yo no he tomado nota sistemáticamente de ellas, pero
cuando lo traíste a la discusión, me parece que hay mucho terreno por ahí que se pudiera explotar, porque es como una sorpresa de estar viendo algo que no quieres ver, o sea, ese colonizador, ¿no? Ese metropolitano que escribe ese texto, y hay que como que husmearlo y leer entre líneas, o como diría Benjamin, brush history against the grain, ¿no? Para poder encontrarlo. No sé si hay... ¿ah? ¿Sí? Incluso me hace pensar no sé, como incluso hasta en Freud, ¿no? En esta idea de perversión y como la perversión es también, pensando en lo de contagio, es peligrosa porque a otras personas les puede gustar la perversión, pero la perversión es algo bien simple, en parte bien simple, ¿no? Es esto más orgánico. Bueno, yo estoy interpretándola de otra manera, ¿no? En mi propia manera, ¿no? Como estas relaciones de nuevo. En esta forma, sí, de felicidad estando en relación, pero que de nuevo pueden ser contagiosas, seducen y entonces por ende más peligrosa para esta subjetividad imperial blanca, que no quiero ver eso, no quiero que, como que esto no puede ser algo aceptable, ¿no? Porque reta todo lo que sería en parte el proyecto imperial. Que termina siendo una emoción, porque tienes miedo a que eso salga, ¿no? Hay miedo. Así que, pues si no hay más preguntas, yo sé que la doctora Cruzotto tiene otro compromiso. Si no hay más preguntas o comentarios, gracias al público que nos acompaña y gracias a la doctora Melody Fonseca Santos por su comentario, a la doctora Cruzotto por sus muy atinadas observaciones. Así que yo creo que con eso nos despedimos hasta la próxima conferencia caribeña. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Chévere. Gracias. Hasta luego. Y gracias a Emanuel Candelario por el Sí. apoyo técnico. Sí.